Hola, un inmenso abrazote para todos, almitas bellas. Y les deseo, como siempre, una muy bendecida semana. El día de hoy grabo este contenido con dos fines. El primero, digamos que es dar respuesta a nivel masivo a las almitas que me han escrito este fin de semana, pues dándome a conocer los cambios de percepción en el viaje, sus sentimientos, sus emociones, su estado anímico. Y lo segundo es entregar una vez más un mensaje bien clarito que de cierta forma avala la respuesta pues que le voy a entregar a estas almitas. Entonces, para empezar, almitas bellas, y no extenderme mucho, digamos que la manifestación de lo que a nivel colectivo se me ha permitido recibir en información es la percepción de ya no desear estar en la conexión, la percepción de que ya el sentir por el gemelo, en este caso la mayoría son sagrados femeninos que me escriben y me dicen pues que ya están viendo al sagrado masculino desde otra óptica, no una óptica ya como de querer que esté en su vida, sino una óptica de desearle lo mejor, de que siga su camino y pues el sagrado femenino siga el suyo. Una óptica también entonces de mucha tristeza, de mucho miedo, de angustia, incluso de llanto que no se explican pues por qué están así de sensibles. Y esto, almitas bellas, no es más que, digamos, la preparación para lo que se viene esta semana. Recordemos que cuando comenzó marzo yo les hablé de las energías para el mes de marzo. Entonces, claro, esta semana, digamos que la energía está mucho más fuerte porque tendremos ese eclipse lunar total en el signo de Virgo. Y recordemos que Virgo en este año está trabajando desde el nodo sur. Y entonces, claro, es acá donde este eclipse lo vamos a sentir muy fuerte, incluso mucho más fuertes, pues las almitas que tienen a Virgo, ascendente, sol, luna. Entonces, claro, como el eclipse es un eclipse total lunar, nos está hablando automáticamente de emociones y por eso es que sentimos este nivel de emociones tan fluctuante. Unas veces percibimos las cosas, la conexión, incluso muchos aspectos de nuestra vida desde una posición, al otro día podemos percibirla de otra, o incluso entonces le estamos dando ya como la denominación de, por decir, 3 días, 4 días, vengo sintiendo lo mismo, vengo sintiendo entonces que la energía por el gemelo ha disminuido y entonces cada vez me siento más alejada o más alejado, más aparte y entonces ya ahí yo estoy tomando eso como ya es que ya este proceso se acabó para mí, como es que definitivamente ya es momento de soltarle. Ya esto hacía parte entonces del mundo irreal, subrealista entonces del propósito real de lo que vienen a ser las llamas gemelas, pues a través de una unión sana, conjunta, reunificada para poder entregar entonces su propósito de energía purificadora, restauradora para un propósito mayor al colectivo. Y entonces, claro, nos quedamos acá patinando en ese estado de emociones y entonces lloramos y entonces por allá peleamos con la mente, peleamos con la lógica, con la razón y entonces peleamos con los sentimientos. Y acá, almitas bellas, yo una vez más les quiero decir que por favor dejen de pelear con ustedes mismos. Permítanse sentir todo lo que están sintiendo. Si ustedes, si tú, sagrado femenino, que son quienes más me han escrito, sientes que ya ese estado de dependencia emocional, de necesidad de tu sagrado masculino, ha menguado, ha disminuido, se está perdiendo y entonces ya le sientes lejos,
ya no te sientes tan conectado, tan conectada emocionalmente, energéticamente, y ya sientes que ni siquiera le necesitas físicamente en tu vida, pues entonces respétate ese sentir y deja de pelear contigo, queriendo entonces percibir lo que antes sentía desde la otra posición de apego, de inseguridad, de codependencia emocional, y entonces sigues en esa lucha de lo que ya el alma te está revelando, te está mostrando desde la posición de soltar, desde la posición de fluir, desde la posición integrar la verdad de lo que es un camino de llamas gemelas desde esta percepción que estás teniendo. Y entonces, claro, ¿cuál es la percepción que estás teniendo? Ya incluso no espero la unión, ya no me interesa, entre comillas, esto siempre va a ser entre comillas, porque estos son estados. Esto no es algo que se da en la continuidad del tiempo, en una conexión de llamas gemelas de verdad. Estos son estados que evolutivos, transitorios, que me llevan a trabajarme en mi ser más luminoso, en mi ser pues más evolutivo, y entonces claro, hay cambios en mí, emocionales, energéticos, espirituales y por supuesto fisiológicos. Entonces, claro, esos cambios fisiológicos me llevan ¿a qué? A entrar en un estado a veces de ansiedad, porque entonces estoy dejando de sentir y tengo miedo de empezar a trabajar la conexión como es realmente, y es precisamente soltar la codependencia. Empezar a integrar el amor desde un estado agape, no desde un estado de trueque, de intercambio de expectativas, intercambio de necesidades individuales. Y entonces, claro, ahí, con toda esta energía que el alma me está llevando a decirme, empieza a soltar, empieza a identificar qué es el verdadero amor ágape, y es esto precisamente lo que estás sintiendo, ese desapego, esa desconexión de tu sagrado masculino. Ese es el camino al que debe llegar, al que debe transitar un sagrado femenino. ¿Por qué, almitas bellas? Porque es que este es el único estado que te va a permitir a ti enfocarte en ti completamente, retirarle la atención, la energía al sagrado masculino, para que tú te puedas trabajar, para que tú te puedas trascender. Entonces, date el permiso de sentir todas estas emociones, de sentir esas nuevas sensaciones, de sentir de tener estos nuevos pensamientos, y simplemente deja de identificarte, aprende a escucharte, mira qué información te traen, cómo te sientes desde esa posición, no quieras regresar al pasado, sigue fluyendo en tu momento presente. Porque yo que ya pasé por estas condiciones, porque yo que por supuesto ya transité este estado, les puedo decir que esto es un eslabón más para pasar al otro estado de paz, de armonía, de reconocimiento de lo que realmente es la conexión desde un estado sano, desde un estado espiritual, no desde un estado terrenal. Entonces, claro, más adelante sé que su percepción nuevamente les va a cambiar, que su energía nuevamente les va a cambiar, pero ya no se van a mover desde esas condiciones de apego inseguro, desde esas condiciones de codependencia emocional, desde esas condiciones de falta de amor propio, desde esas condiciones de no establecer límites sanos, desde esa posición de falta de propósito, sino que esta energía les está entregando la liberación de ustedes en su proceso individual, y la liberación incluso para el sagrado masculino. Porque es que una vez ustedes, almitas bellas, digamos, se establezcan en la posición de lo que realmente es un sagrado femenino trabajado, esto los va a llevar simplemente a estar en un estado absoluto de momento presente con ustedes, un estado de propósito absoluto con ustedes. Y entonces ahí van a empezar a accionar, a percibir, a actuar desde otra posición muy distinta a como lo hacían antes de que esto sucediese. ¿Y eso qué va a generar? Que el sagrado masculino
empiece a reconocer otra energía en la conexión. Y entonces, ¿qué va a generar eso en el sagrado masculino? Que no es que se sienta obligada u obligado a hacer lo mismo que tú estás haciendo, sino que se va a sentir motivado, motivada, atraído o atraída, pues para regularte y nivelarte al estado en el que nivelarse al estado en el que tú te encuentras, porque precisamente eso es lo que el sagrado femenino, desde su condición de líder en la conexión, empieza a trabajar para emanarle esa energía de cambio, esa energía de transformación al sagrado masculino. Entonces, almitas bellas, para cerrar acá, suelten el miedo al cambio, suelten el miedo a la evolución, permítanse continuar enriqueciéndose con esta nueva información, enriqueciéndose con esta nueva energía que les está entregando el alma, porque es información de cambio, es información de evolución, es información de trascendencia, es información de iluminación. Entonces, acá, este eclipse lunar nos dice, es momento, y esto va para todos, masculino y femenino por igual. Es momento de que tengas un final en tu vida. Algo tiene que morir para siempre. Y entonces ese algo pueden ser las condiciones en las que tú te estás moviendo en las diferentes áreas de tu vida que no te permiten seguir avanzando, evolucionando. Ese algo puede ser la narrativa que tienes contigo, con todo lo que hasta el momento has establecido como verdad, y es una verdad arraigada en un tema de resistencia, de miedo, de incertidumbre, de escasez, de temor. Y entonces, claro, acá la energía, el eclipse te dice transformación, cambio, porque no puedes seguir en lo mismo. Si tú eres una llama gemela, tú debes entrar en la condición y en la energía precisamente de esto, de llama gemela. Y es que amor incondicional, y es que amarte incondicionalmente, y es que respetarte, y es que cuidarte, y es que valorarte, porque desde esa posición vas a poder entregar a los demás esto mismo que te das a ti misma o a ti mismo. Por eso es que el llamado es al cambio, a la transformación, para el proceso de llamas gemelas. Entonces, almitas bellas que están llorando, por supuesto, lloren. Permítanse sentir. Todo esto hace parte del cambio y no se resistan más, porque se los voy a explicar así rapidito. El cambio, ustedes creen que no está sucediendo, hasta que ustedes entonces tengan otro tipo de acciones. Y eso es falso. El cambio ya empezó a suceder de forma inconsciente a través desde esa otra línea de tiempo. Y esa otra línea de tiempo es alma. Y esa alma entonces, ¿qué es? Energía. Y entonces, claro, recordemos que a nivel del alma, el tiempo es atemporal. Allá no hay tiempo. Entonces, lo que para nosotros acá puede ser hoy, qué sé yo, 9 de marzo, para el alma puede ser, ¿qué digo yo? 20 de febrero del año 2050. O también puede ser 1 de mayo del año, ¿qué digo? 1900. Es atemporal en la línea de tiempo del alma, del espíritu, no hay tiempo. Por eso les digo una vez más, almitas, lo que pasa en la tercera dimensión es una ilusión para las llamas gemelas, porque realmente lo que está sucediendo es lo que está pasando a nivel álmico. Y eso se nos va a mostrar, a revelar en nuestras condiciones, precisamente en los cambios emocionales, en los cambios fisiológicos, en los encuentros en el astral, porque es ahí donde nosotros nos vivimos a través de la energía. Entonces, claro, el cambio ya está sucediendo. ¿Y cómo sabemos que está sucediendo? Por estos cambios emocionales, porque entonces estamos muy sensibles, porque entonces estamos llorando y porque entonces estamos teniendo otras percepciones sobre el gemelo y sobre la conexión. Y esto es normal porque ahí
vemos que el cambio ya se está dando desde el estado álmico, desde el estado de energía. El cuerpo físico nos dice entonces, está sucediendo algo que yo no reconozco y que me lleva a mí entonces a qué? A una recalibración energética. Y esa recalibración energética es que el nuevo estado en el que el espíritu y el alma me están entregando una condición diferente de energía, condición que se establece en términos entonces de qué? Ascensión, iluminación, estado de conciencia superior, reconfortarme de todo lo que yo ya en mi proceso, digamos que de cierre energético, pues había como ralentizado en ese estado de resistencia. Y entonces, claro, ya el cuerpo físico no se puede resistir más porque acá ya viene, es la energía del alma a tener el poder, a llevar la batuta de lo que precisamente esa alma vino a hacer, y entonces el cuerpo físico entra a la merced de lo que el alma le va a revestir para poder hacer su trabajo acá en la tierra. Entonces, almitas bellas, permítanse sentir. Que no siento, no sientan. Que no quiero, no quieran. Que ya no me interesa, pues que no te interese. Pero no le des mente, no le des mente. Espera las otras condiciones que vienen después, porque vienen muchas más cosas. Estos son cambios emocionales, son, digamos, intercambios energéticos, por supuesto también del colectivo, entonces todo nos afecta porque somos uno con todo. Y es acá entonces donde yo les puedo prometer que una vez pasen todos estos cambios energéticos, todos estos tránsitos, van a haber percepciones desde otra condición, mucho más amena, mucho más armoniosa, mucho más equilibrada, mucho más identificada de lo que son ustedes en su unidad energética individual y la unidad energética que son, pues entonces en la conexión con el gemelo, con el sagrado masculino. Así que para cerrar esta parte, no peleen más con ustedes mismos, con ustedes mismas. Permítanse identificarse ya en esa nueva condición de reestructura de lo que es la verdad en el camino de llamas gemelas, porque esa condición de miedo, esa condición de por qué los cambios se están dando tan rápido en mi conexión, porque ayer sentía mucho, hoy ya no quiero, es precisamente el alma, digamos, dando saltos cuánticos desde su trabajo interior para decir, es que mira, acá tú ya no puedes seguir vibrando desde estas condiciones, desde estas posiciones de carencia afectiva, de desasosiego contigo misma, contigo mismo. El amor de llamas gemelas es todo lo contrario a creer que tienes que soportar todo lo que no hace parte de un amor energético equilibrado, de un amor ágape, porque eso es el amor de las llamas gemelas, un amor ágape, y para que eso se pueda dar, las dos partes, las dos energías deben estar vibrando en esa misma condición. Las dos energías deben trabajarse de forma espiritual, de forma energética y comportarse a nivel terrenal desde esa misma condición. Condición empatía, condición respeto, condición te valoro, condición te amo, condición te reconozco, condición tenemos un propósito, y entonces ahí es donde tú no tienes que perseguir a nadie. Y eso es vibrar entonces esa alma al unísono. Pero mientras ese sagrado masculino esté en la otra condición, ya el alma te dice, ya, para eso es el eclipse, para. Es momento de que tú ya te dejes de identificar con esa persona, con ese estilo de amor terrenal, y empieces entonces a integrar lo que es el verdadero amor incondicional de las llamas gemelas. Y para eso te lleva a esta condición de soltarle, de desapegarte y de sentir no más. Entonces, y esto también va para los sagrados masculinos que están en la condición entonces del sagrado femenino. ¿Y cuál es esa condición? Que el sagrado femenino entonces está reacia, digamos, a la energía de cambio, de transformación, y quizá también puede tener por allá un tercero o una tercera en la conexión. Y entonces acá el sagrado masculino para ti es igual. Empieza a darte la condición de divinidad a nivel terrenal, date tu lugar,
porque normalmente cuando en esta conexión, como es el sagrado femenino, pues quien lidera, el sagrado masculino es ya desde su energía trabajada, no herida, busca el sagrado femenino en una condición distinta, pues para poder trabajar una misión y un propósito bien bello a nivel de amor incondicional, a nivel de apoyo, a nivel de cuidado, a nivel de reconexión, de reunificación. Pero entonces, claro, si tú no estás en esta posición, sino que te tocó quizá liderar el viaje, entonces tú haces exactamente lo mismo que debería ser un sagrado femenino en las condiciones que estás tú. Es exactamente lo mismo porque esto es un viaje de regreso al amor incondicional, al amor ágape. Y para eso debe haber conciencia, reconocimiento de quién soy, a qué vine, y a nada ni a nadie se puede obligar a que, digamos, cambien la forma en que nosotros queremos que lo hagan, en el tiempo en que nosotros queremos que lo hagan. Acá simplemente soltar, permitir que sean y yo ser, yo no dejar de vivir, yo seguir enfocándome en mí, en mi vida, en mis procesos, en todo lo que Dios a mí me entregó, porque yo me debo a Dios, porque yo vine para un trabajo para Él. Y entonces ya la otra parte, mira, que digamos, tan motivado, tan motivada se siente para hacer también esos cambios. Y pues desde ese amor ágape, que acá nada tiene que ver con orgullo, con que doy el primer paso, con que el otro tiene que llamarme, escribirme, no. Acá estamos hablando de energías y entonces lo natural, lo normal en una conexión de energías equilibradas y sanadas con su parte energética, pues entonces sagrado femenino se queda en pro de todo lo que ya se estableció, de todo lo que ya trabajó, de todo lo que ya se reconoció y de ahí magnetiza al sagrado masculino y el sagrado masculino se motiva porque no se va a quedar atrás, porque ya también reconoce que hay un proceso que hacer y entonces, claro, desde esa posición se trabaja y es quien busca el sagrado femenino porque la energía masculina no herida busca casa. Pero si tu sagrado femenino te vas a poner estas condiciones, estás, digamos, trabajando y vibrando desde tu energía herida todavía. Entonces, para cerrar acá, almitas bellas, esto que acabo de decir, lo voy a corroborar con la vivencia que tuve el día viernes. Yo también, claro, con todas estas condiciones, estos cambios energéticos, de hecho también yo soy Virgo, siento bastante fuerte el eclipse, en mi vida también han habido muchos cambios, muchas percepciones a nivel energético, incluso con decirles que la semana pasada me fui a buscar, digamos, un nuevo lugar para vivir, para reorganizarme ya, para empezar a trabajar atención presencial. Y entonces, claro, entré en un estado con una amiga de que me buscara donde yo quería ir, pues entonces se dieron las cosas. Fui a ver en la cabaña, todo, donde yo quería estar. Y pues antes de eso, digamos que a mí, mi equipo de guías espirituales me había dicho la noche anterior de yo ir a visitar la cabaña, el lugar donde me iba a ir a vivir, que no lo hiciera, que pospusiera mi decisión. Entonces, claro, como yo también estoy acá con, digamos, cambios, porque para mí la energía es de cambio ya, de cierres, de finales, yo la siento bastante fuerte en muchas cosas. Me fui ese día, al otro día, a visitar el lugar y entonces yo, claro, la noche anterior mis guías me habían dicho, no, pues pon la decisión. Y yo dije, puede ser también porque así nos volvemos cuando estamos en esta fluctuación de emociones, de desequilibrio energético, como que a veces no creemos tanto o no nos damos a la tarea de sí, esto es lo que es. Y entonces me voy al otro día con mi amiga a reconocer el lugar y yo le había dicho a mis guías, si no es para mí, si no es el momento y si definitivamente este fue el mensaje que ustedes me entregaron, por favor, que la persona que me la va a entregar, yo le diga, simplemente por ponerle a prueba, ¿hay alguna forma de bajarle un poco el precio? Si esa persona me dice que no, pues entonces ahí yo sé que no es el momento.
Si esa persona me dice no rotundo, sin pensarlo, sé que ahí es guía completa de ustedes, información veraz. Y entonces Almitas bellas, llego yo, le pregunto a él el lugar bonito, entonces le pregunto al Señor, te pregunto, ¿hay alguna posibilidad de bajar un poco el precio? Y entonces el Señor me mira hacia los ojos y sin respirar me dice, no rotundo. Así con las palabras textuales y literales que yo le había dicho a mis guías ese día en la noche después de que recibí el no de ellos y el pospon tu decisión. Cuando él me dice no rotundo mirándome a los ojos, créanme que la percepción mía no fue no por el precio, no por la cabaña. La percepción mía fue no rotundo que me estaban diciendo mis guías espirituales a través de esa mirada y de la voz de ese Señor. Entonces, ¿por qué les cuento esto, almitas bellas? Para que en este mes de marzo aprendamos a escucharnos, aprendamos a identificar la voz del alma, la voz de Dios cuando nosotros le pedimos en oración. Porque todo nos lo va a entregar si sabemos obedecerle y si sabemos escucharle. Entonces, acá, para cerrar esto, claro, yo toda esta semana también, pues con todo lo que ustedes me manifiestan, con lo que yo percibo, solicité guía. Y el viernes a las 3:00 de la mañana, porque yo también he sentido muchos cambios en mí. Hace 3 semanas no puedo dormir hasta después de las 3 de la mañana, me levanto a las 6 de la mañana, no me dejan dormir más, una recalibración energética impactantísima he sentido yo. Entonces, claro, entré en ese estado de meditación y conecté con el Arcángel Miguel. Me fui en una profundidad impresionante ese día y entonces conecto con el Arcángel Miguel y claro, yo le había preguntado pues sobre los cambios, si habían cambios en las conexiones por todo lo que se está dando y me dice una vez más, así, porque es que ni lo canalicé, ni me lo imaginé, o sea, fue conexión voz a voz, almitas bellas. Entonces su voz me dice, porque sé que era el Arcángel Miguel, porque yo conecté con él en la meditación, pedí su asistencia y su presencia, porque es uno de mis guardianes, digamos, más importantes. Y entonces, claro, me dice, ese amor no lo pueden establecer desde una parte mental. Es algo hermoso, divino. Y luego finaliza diciéndome, el amor de las llamas gemelas no es sustituible. Y ahí volví yo, en mis 5 sentidos, en mi cama, y esas palabras me quedaron retumbando acá. Entonces, acá, carnitas bellas, una vez más, les confirmo, les corroboro lo que es la conexión de llamas gemelas y por eso les digo, permítanse sentir todas estas emociones porque son emociones de cambio, son emociones de tránsito, son pensamientos, son energías que ustedes tienen que soltar para poder integrar ese amor insustituible que ya una vez más el Arcángel Miguel me dice cómo es el amor de las llamas gemelas. Por favor, les pido a todos que protejan su conexión con el Arcángel Miguel todos los días. Se hablen o no se hablen con su gemelo espiritual, cuiden la conexión porque hay mucho ataque del bajo astral. Están impidiendo que la conexión, las uniones que se tienen que dar en este año se den. En las llamas gemelas precisamente con todos estos cambios, esas percepciones emocionales, esas voces, esos pensamientos que llegan, eso también es ataque. Por favor, verifiquen cuándo es ataque espiritual, cuándo es energía de cambio y eso lo van a hacer en conexión, en meditación y en oración. Porque necesitan reforzar su conexión. Simplemente se imaginan en una burbuja de color azul con su gemelo, con su gemela espiritual, pidiendo la protección del Arcángel Miguel, la protección del Padre, la protección de nuestro Señor Jesús, del Espíritu Santo, para que ustedes puedan transitar todas las creencias limitantes, todo el orgullo, todo el ego, todo eso que todavía no les permite reconocerse en como lo que es y puedan trabajar su unión conjunta a nivel terrenal para ese propósito.
Esto, esta conexión, almitas bellas, ustedes deben entenderla desde la posición espiritual, desde el mundo espíritu. Y recordemos que en el mundo espíritu también se mueve la luz y se mueve la oscuridad. Entonces, claro, van a haber muchos impedimentos para que la unión de llamas gemelas se dé, pues en este año lo que ya está establecido, y van a haber muchas resistencias, muchas, porque la oscuridad va a hacer de todo para que eso no se dé. Y acá yo les voy a contar algo que a mí me sucedió en mi conexión para que ustedes vean la importancia de lo que es trabajar en conjunto desde la energía, desde el amor incondicional, desde el ser espiritual y no desde el ser terrenal, mente, ego. ¿Y por qué les digo y les insisto? Protejan su conexión con el arcángel Miguel. El año pasado, iniciando el año pasado, yo ya estaba en un proceso evolutivo de sanación bastante trascendido. Digamos que ya había integrado muchas cosas, pues de todo el camino, que prácticamente 3 años, en ese tiempo 2 años de transformación, de reconocimiento de quién era. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Tengo un encuentro con el otro personaje. Y a mí la verdad no me gusta ni siquiera mencionar ese nombre porque no me gusta darle vida a esa energía. Entonces tengo ese encuentro con ese otro personaje y yo estaba así, como en una parte arribita, como en una montaña, y ese personaje estaba como por acá abajo. Entonces yo miro hacia abajo y era como un riachuelo. Y por supuesto nos separaba como parte de la montaña. Ese personaje tenía un palo, así un palo. Entonces me mira y se me ríe. Yo ya sabía quién era, le identifiqué inmediatamente. Entonces se me ríe y me dice, Ilusa. Entonces yo lo miro y yo le digo, así instintivamente, yo estoy protegida, tú a mí no me puedes hacer nada. Entonces vuelve y me mira y se ríe y vuelve y me dice, Ilusa, no lo vas a lograr. Y entonces yo lo miro, pero sin miedo, yo no tenía ningún temor en ese momento. Entonces yo lo miro y yo me río también y yo le digo, esto ya está definido por mi padre, yo vine a trabajar para él y él es quien me protege. Entonces me dice, no lo vas a lograr porque yo conozco tu talón de Aquiles. Cuando él me dice eso, conozco tu talón de Aquiles, me pasa así por el frente a mi DM. Mi DM pasó así, me pasó así por todo el frente a mi DM, como caminando. Entonces, claro, cuando me pasa mi DM, yo sentí susto. La verdad, sí, ahí sí sentí susto. Y me corroboró que sí era mi talón de Aquiles porque me asusté. Antes con lo que me había dicho no me había asustado, pero cuando me pasa mi DM de esa forma, me asustó. Y entonces, claro, yo siento el susto y por supuesto él siente el susto y vuelve y se ríe en esa risa burlona y me dice, te lo dije, no lo vas a lograr porque sé cuál es tu talón de Aquiles. Y entonces yo me quedo ya así mirándole fijamente desde el estado donde yo estaba ahí arribita y le digo, por encima de ti lo voy a lograr. Y esa persona está igual, en plena protección conmigo, porque venimos a trabajar para nuestro Padre Dios. Cuando yo le digo eso, se queda serio, me mira, da la vuelta y se va. Y entonces ahí, almitas bellas, ¿por qué les cuento esto? Entonces ahí despierto. ¿Por qué les cuento esto? Porque así como yo lo viví, no fue imaginación, no fue canalización, fue vivencia, como la mayoría de las cosas que me pasan a mí en este mundo espiritual. Pues entonces les digo que lastimosamente ese otro personaje va a atacar por todas partes la conexión para impedir que se dé esa unión en pro del propósito. Y entonces, claro, cuando eso me sucede el año pasado, imagínense que yo, al más o menos a los 20 días, casi 25 días, tengo la visión, la confirmación de que mi DM
había decidido estar con su kármica. Y entonces ahí vemos cómo el otro ataca por todos los lados, donde a nosotros nos va a desestabilizar, donde nos va a quitar paz, donde nos va a quitar tranquilidad, donde va lastimosamente a coger a la energía que está vibrando más bajo, pues para que ralentizar el proceso de todo el trabajo que venimos a hacer, las llamas gemelas a nivel terrenal y a nivel espiritual. Y eso también es lo que está pasando en este momento, donde hay tanto ataque psíquico, emocional, mental, energético e incluso físico. Y entonces, claro, ya por allá a los mesecitos, 2, 3 mesecitos, bueno, cuando eso sucede, yo siempre, Arcángel Miguel, Arcángel Rafael, pedí mucha protección por mi DM incluso, porque sabía todo lo que eso, digamos, ocasionaba en la conexión a mi DM, a mí. Yo entré ahí en un bajón fatal energético, en un bajón emocional, pues porque claro, ya mi DM estaba con la kármica y eso es un golpe muy fuerte, ni siquiera para el ego, sino para el alma, para lo que nosotros sentimos, por el sentimiento, valga la redundancia, tan grande, pues porque ya reconocimos la condición de amor genuino, de amor puro, de amor limpio por ese otro ser. Y entonces ahí el Arcángel Miguel, días después, se me aparece. Tengo una vivencia, yo ya la conté en un video anterior, donde me dice, protege tu conexión, deben proteger la conexión de llamas gemelas. Me muestra una vela azul, luego me muestra una vela blanca y entonces me habla, las llamas gemelas se deben proteger, se deben cuidar. Y entonces acá, almitas bellas, es lo que yo vengo a transmitirles una vez más. Yo desde ese momento, créanme que independientemente que mi DM estuviera con la kármica o lo que fuera, yo siempre traía a la energía de mi DM para cubrirnos, para sellarnos, para protegernos de todo lo que esas otras energías, entidades, pues pudieran seguir haciendo para evitar, ralentizar los procesos de crecimiento álmico, de propósito álmico. Y es así como incluso al día de hoy, hasta la familia de mi DM, yo le cierro en el círculo de luz blanca, dorada, de luz azul, incluso con mi familia, para proteger la energía. ¿Por qué? Porque se pueden filtrar también por ahí ataques y es importante tener las familias también pues bien protegidas, porque es que acá no estamos hablando de cualquier conexión, acá estamos hablando de un propósito bastante superior. Y entonces así como Jesús fue tentado en sus 40 días de estancia en el desierto, pues a nosotros con mayor razón nos van a tentar desde otras posiciones, y si no estamos bien edificados, si no estamos bien, digamos, trabajados, si no tenemos esa estructura espiritual, energética fuerte, pues entonces más difícil se nos va a hacer este proceso. Entonces, almitas bellas, es eso, que recordemos lo que una vez más me confirma el Arcángel Miguel. Dios me los bendiga. Un abrazote. Muchísimo amor para todos.